Por muchas razones, pero sobre todo porque se lo considera más un gasto que una inversión, la fertilización en nuestro país parece más un enemigo que un aliado. Sin embargo, después de muchos años de extracción, los suelos están demostrando un cierto agotamiento y son positivos los cientos de ensayos que se hacen a lo largo de todo el país respecto de la respuesta de macronutrientes y de fosfitos. Esa fue la temática que abordó un especialista en APRESID como el ingeniero Gustavo Ferraris. Datos de hace 2 campañas muestran que si se analiza el balance de nutrientes en Argentina, la reposición de fósforo ronda el 50%, la de nitrógeno el 25% y la de azufre el 28%. Las señales de alarma se profundizaron cuando se empezaron a detectar deficiencias también en micronutrientes. Cuando hablamos de micronutrientes, digamos, estamos hablando de la porción de la nutrición que ha sido menos estudiada, ¿no es cierto? Entonces, tenemos más interrogantes que certeza. La primera pregunta que nos surge es qué valor agregan, si realmente vale la pena su implementación en los sistemas productivos. Podemos decir de que hay ensayos llevados en diferentes zonas por diferentes grupos de trabajo que muestran una contribución importante, ¿no es cierto?, de algunos micronutrientes a aumentar los rendimientos de maíz y soja. Quizá el caso más conocido es el de zinc en maíz, que hay zonas ya endémicas como Entre Ríos, puede ser la zona de Río Cuarto, algunos sitios muy esquilmados de la zona central, del norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe. También, ¿no es cierto?, hay evidencia en soja, ¿no es cierto?, de tratamientos con boro, en últimos tiempos con zinc, que muestran también un incremento producto del uso de micronutrientes. Desde el punto de vista del estrés, nosotros tenemos evidencia de que en casos puntuales, como por ejemplo años secos, cultivos que sufren defoliaciones, algún estrés puntual, por ejemplo por toxicidad de agroquímicos, en general tienen respuestas que están por arriba de la media, con lo cual podrían ser vistos o visualizados como una herramienta, digamos, ¿no es cierto?, en la compensación o en la mitigación de diferentes tipos de estrés. Gustavo, ¿y cómo se debe trabajar en la concientización de la importancia de los micronutrientes? La primera tarea es dudar e investigar, ¿no es cierto? O sea, el hecho de pasar de una etapa donde los ensayos se hacían en las experimentales a una cantidad de pruebas que hoy se están haciendo a campo, al ser una tecnología más conocida, lleva a que quien valida la respuesta en su propio sistema de producción esté mucho más animado a estudiarla, ¿no es cierto? Entonces yo creo que estamos en una etapa ya de validación, de respuesta que contribuye muy fuertemente al uso. Tenemos que trabajar mucho también, no solamente en decir hay respuesta, sino en poder, digamos, hacer recomendaciones con indicadores precisos, digamos, ¿no? Es decir, bueno, mida esto y a partir de eso puede tomar usted mismo la decisión, ¿no? Y no lo que le recomiende un asesor o la compañía, digamos. Ferraris explica qué resultados han tenido en los ensayos con fosfitos pensando en la protección y nutrición de cultivos. El uso de fosfitos es un ejemplo de una interacción entre dos ciencias o dos tecnologías, ¿no es cierto?, que son la de nutrición y la de protección de cultivos, ¿no es cierto? Los fosfitos son sales del ácido fosforoso, son sales quizá poco metabolizables y que cuando se agregan, digamos, como con un objetivo nutricional, aportan cantidades de fósforo que son poco significativas desde el punto de vista de cubrir una carencia, ¿no? Entonces, más vale actúan como disparadores metabólicos de reacciones en la planta que le permiten tener un mejor comportamiento sanitario. Disparan mecanismos que ya se encuentran en las plantas, mecanismos de autodefensa, que en presencia de los fosfitos son activados y que llevan en alguna medida a un mejor comportamiento prioritariamente sanitario, ¿no es cierto?, y en segundo lugar, ¿no es cierto?, que podríamos llamar en alguna medida nutricional. Realmente, ¿no es cierto?, actúan como promisorios, son realmente controladores de hongos de un grupo químico, ¿no es cierto?, que es el de los omicetes, ¿no es cierto?, donde hay géneros como Phytium o Phytophthora, donde actúan matando, digamos, ¿no es cierto?, al hongo como si fuesen un fungicida, y en otros contribuyen a un efecto complementario de, en alguna medida, hacer que la planta llegue en un mejor estado sanitario al momento de usar un fungicida. Creo que es el rol por el cual se posiciona. Nos parece que es una tecnología interesante como complemento al control de enfermedades dentro de los cultivos y que tiene la ventaja de que al no tratarse de moléculas de síntesis química, difícilmente vayan a crear resistencia o problemas derivados del uso reiterado de una misma práctica
como puede ser una misma molécula química a lo largo del tiempo, ¿no? Por lo tanto, están llamados a jugar un rol relevante dentro de un manejo integrado, digamos, ¿no es cierto?, de la protección del cultivo. Algunos trabajos muestran que los fosfitos también podrían ser agentes potenciadores de rendimiento. En los rendimientos nosotros hemos logrado ver aumentos de rendimiento interesantes que bien tienen su variabilidad, que no en todas las campañas son iguales y que no van a tener el mismo efecto ante diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, un fosfito no me va a permitir controlar una enfermedad biotrófica de rápido desarrollo como puede ser una roya, digamos, ¿no? Pero sí puede contribuir a una mejora general, digamos, ¿no? Que se ha visto que termina, digamos, en mejoría de rendimiento. También está en estudio cuál es el ion acompañante que se comporta mejor. Por ejemplo, en soja vemos un efecto interesante de los fosfitos de potasio y los fosfitos de manganeso, pero en trigo los hemos visto funcionar mejor a los fosfitos de cobre, digamos. Entonces, hay toda una generación de información de base que hace falta todavía para ajustar la tecnología y poder llevarla a la práctica. Respecto de la calidad, hasta el momento hemos sido poco exitosos en lograr mejoras en su parámetro más importante, que sería el contenido de proteína, con relación a la nutrición. Sucede que la planta tiene un proceso base, digamos, ¿no es cierto?, de acumulación de nitrógeno, que es la fijación biológica, que es un proceso muy regulado, que demanda un alto costo energético por parte de la planta. Cuando nosotros tratamos de mejorar artificialmente la disponibilidad de nitrógeno, muchas veces la planta baja su tasa de fijación, lo cual termina compensando los efectos sin mejoras en la calidad. Otras veces se logran aumentos de rendimiento que, si bien son pequeños, tienen por un lado, ¿no es cierto?, que estamos agregando nutrientes que aumentarían la concentración, pero el mayor rendimiento también causa un efecto de dilución, con lo cual hay efectos compensados, ¿eh? De nuevo, tenemos que estudiar mucho más, ver si hay algún momento, algún tipo de nutriente que podría contribuir a mejorar la nutrición. Por ahora parece que pasará más por aspectos genéticos, por temperatura, por zonas donde el llenado tiende a cortarse, tenemos mayor concentración en el grano y donde tenemos mejores ambientes hay más dilución, pero también es un factor a estudiar. En maíz, la brecha entre el rendimiento real y el posible ronda el 41%. Para Ferraris, una fertilización adecuada cumple un papel fundamental para acortar esa diferencia. El maíz es un cultivo, probablemente el cultivo que más brecha de rendimiento tiene en nuestros sistemas, ¿no? No hay factor que induzca en mayor medida la respuesta a nitrógeno, que sería el principal elemento, digamos, en el caso de maíz, también a otro como puede ser azufre, que una buena disponibilidad hídrica. Una buena disponibilidad hídrica aumenta la tasa de crecimiento, aumenta la tasa de demanda, provoca dilución y lixiviación de los nutrientes móviles. Por lo tanto, en condiciones de alta producción y buena disponibilidad hídrica, esa brecha tiende a ampliarse. Entonces, son los casos donde tenemos que, y es prioritario, lograr los mejores ajustes. A su vez, en ambientes de alto potencial de rendimiento, se toman medidas de manejo que tienden a ampliar esa brecha. Por ejemplo, se aumenta la densidad, eso aumenta la competencia entre las plantas y hace que las carencias nutricionales sean más fuertes, digamos, ¿no? Entonces, la mejora en las condiciones de crecimiento hace que entre la jerarquía de variables que lo limitan al rendimiento, a la nutrición la lleve a un escalón mayor. Y en campañas húmedas o bajo riego se coloca como la principal limitante de la productividad, llegando a niveles de un 30-35%. Entonces, se requiere aumentar la dosis, mejorar el manejo estratégico, hacer aplicaciones divididas y muchas veces también fuentes balanceadas que permitan lograr interacciones positivas entre distintos nutrientes. Ahora, lo que es importante es no cuál es la media nacional, ni tampoco cuál es el potencial fisiológico, sino a nivel de cada zona cuál es el rendimiento alcanzable. Nosotros podemos decir que, por ejemplo, en Pergamino un rendimiento alcanzable para una fecha de siembra temprana estaría en 15.000 kilos. Para una fecha tardía podría estar en 12-13.000 kilos. A campo, ¿no es cierto?, vemos que hay una diferencia considerable, ¿no es cierto?, que puede ser de 4 o 5.000 kilos. Y en años favorables, como el pasado, como tal vez pueda ser el próximo, la nutrición es el factor que explica probablemente la mayor parte de esa brecha.